Carlos Vilcapoma Ignacio, antropólogo, ex viceministro de Cultura, que está con nosotros en el programa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Bien, creo que es importante meditar que, como bien dices, el día de hoy hay que pensar, mi estimado Beto, que se celebra los aportes teóricos de Clorinda Mato. El indigenismo fue el primer movimiento que visibilizó el tema de la dualidad del Perú postergado, un Perú muy adentro que era víctima no solo de racismo, sino de discriminación desde las esferas del Estado. Sí, justamente hablando de racismo, eso todavía no se ha desterrado aquí en nuestro territorio, ¿verdad? Claro, es que lo que resulta es que la deuda de la República, en la que cuando llega a España se establecen dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles, como un intento de querer separar estos vale decir, espacios incluso vivenciales, no se ha resuelto. Porque si bien la independencia fue una gesta más traída e impulsada por el sur, por San Martín, y por Bolívar, por el norte, no ha resuelto el problema de la identidad nacional o el encuentro como nación. Claro, porque cuesta muchísimo reconocer la procedencia de muchas personas que vienen de la sierra o de la selva en todo caso. Claro, pero es que es además que como herencia colonial, el grupo criollo, o primero los españoles, nos hicieron entender que los de aquí, es decir, los originarios, los ancestros nuestros, eran menos, eran casi desvalidos, eran idólatras y entonces no valíamos para aquellos. Entonces eso ha quedado como herencia, que ni siquiera la independencia resolvió. La guerra con Chile fue otra fisura que marcó esa postergación del Perú profundo. Y de cara al bicentenario, doctor, ¿qué políticas públicas se van implementando para poder mejorar esta situación? Si bien José Matos Mar y los que han trabajado sobre la migración y lo que es el desborde popular, es que sí, en verdad, de los últimos años, si bien ha habido esta herencia, hay también un florecimiento, es decir, la fuerza andina a partir de la migración está sobre Lima y sobre otras ciudades. Entonces, el bicentenario como política debiera marcarse como norte precisamente ese reencuentro del Perú de todas las sangres que bien planteó José María Arguedas. Usted, el doctor José Carlos Vilcapoma, ha sido de repente una de las personas que ha vivido eso en carne propia, porque una de sus sobrinas fue víctima de discriminación en México. ¿En qué ha quedado este caso, doctor? Bueno, el asunto es que México, si bien vive lo que se llama el patriotismo después de la revolución, también hay segmentos en los cuales al peruano se le ve como casi sospecha de estar en los márgenes de la norma. Entonces, producto de los cárteles o de la simple visión del otro, como que hay un menosprecio. Es Cancillería la que ha tomado cartas en el asunto. Ya. El Ministerio de Cultura tiene un mirador. Nosotros, cuando estuvimos en el cargo de lo que fue el Viceministerio de Interculturalidad, planteamos que debiera haber un mirador sobre interculturalidad y la ciudadanía en contra del racismo. Es decir, que cualquier oficina, cualquier institución pública debiera tener marcadores para quienes se sienten víctimas de postergación, xenofobia o racismo, que esté conectado o interconectado con Defensoría del Pueblo y con el Ministerio Público para tomar cartas en el asunto. Este mirador parece que se va reactivando y ojalá cuanto antes, porque es verdad que no solo la migración o el Perú que cholea, el cholo que cholea, sí, como bien se dice, lo que pasa es que entre nosotros mismos pareciera que todavía hay esas capas de distingo o de diferencia. ¿Y este mirador ya está funcionando todavía? Sabemos que nosotros hemos tenido una reunión con el anterior ministro de Cultura, el doctor Castillo, entonces nos han manifestado que están implementando y ojalá que salga pronto. Sería una forma de visibilizar este tipo de actitudes que ocurre con nuestra misma burocracia o los funcionarios del Estado. Es verdad, ahora mismo estamos leyendo un titular de un medio de comunicación chileno en donde dice tantas personas muertas en Chile y un peruano. O sea, como si no entraría en eso, ¿no? O fuéramos peruanos de otra categoría, ¿no? Sí. Es que es verdad, pero no solo eso, sino recordemos lo que pasó con el Club Terrazas,
si mal no recuerdo es el Terrazas o el otro club de Chorrillos, cuando se decía que bueno, esta como es servidumbre no tiene derechos. Oiga, pero si estamos en un pleno siglo XXI donde, como diría Samuel Huntington, que es un teórico, un filósofo de la modernidad, dice, el choque de las civilizaciones. La migración nuestra a Europa ha resuelto el problema de la población que tan vieja de Europa decaía. En cambio, la migración de los jóvenes hoy genera otro tipo de población, pero también en Italia ya hay representación incluso parlamentaria de migrantes en esa área. Entonces hay un cambio en el mundo, pero que nosotros todavía nos resistimos a aceptarlo. Sí, aquí en Perú hay mucha resistencia en ese sentido. La dirección de interculturalidad que usted ha manejado, doctor, ¿en qué ha avanzado en ese sentido? Bueno, nosotros hemos generado algunas políticas. Para comenzar, una cosa simple, de tener las puertas abiertas del ministerio. Pero es una pena que de un tiempo a esta parte se nos ha vuelto a decir que delegación de campesinos, de grupos de nativos amazónicos que todavía tienen una restricción y no los traductores en lengua originaria que ordena la norma. Eso quiere decir entonces que si pensamos incluso en la administración de justicia intercultural, que bien avanzó el Poder Judicial, diríamos que estamos retrocediendo porque no hay esa apertura que incluso la norma que permite que se use los procesos judiciales en lengua originaria no están avanzando. ¿Eso ya depende de quién, doctor? Eso depende de los implementadores de las políticas. Primero, como políticas públicas es de obligatorio cumplimiento. Esto quiere decir entonces que el Ministerio de Cultura debiera hacer cumplir primero los traductores oficiales, que sí hay un avance allí. Luego, debiera hacer cumplir la consulta previa en el idioma correcto. Luego debe otorgar al Poder Judicial para una administración correcta de justicia también los traductores oficiales. Y el Poder Judicial, que ahora está parado por la famosa Junta Nacional de Justicia, que es casi un cambio de ropaje y nada más del Consejo Nacional de la Magistratura, debiera implementar con carácter de obligatoriedad el manejo de la lengua en las áreas donde hay diversidad cultural, como el caso de Bagua, que hemos seguido muy de cerca. Y que llegue a todos, pues, a los colegios, a las instituciones, que llegue a todas partes. Por ejemplo, un aspecto importantísimo de reivindicación del idioma originario como el quechua, que es una de nuestras lenguas maternas, es la sustentación de esta doctoranda en San Marcos en idioma quechua. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. Esto es un gesto que hay que tomarlo en cuenta, pero ya es hora de que, al estilo de Velasco, recordando los 50 años de la reforma agraria, que en los centros educativos debiera permitirse, no interesa con carácter electivo, pero debiera enseñarse el quechua como idioma materno, porque tras el idioma hay un cúmulo de conocimientos que no debe perderse. Por supuesto. Doctor José Carlos Vilcapoma, le agradecemos de verdad, ha sido fructífera su participación en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Doctor José Carlos Vilcapoma, antropólogo, ex viceministro de Cultura de nuestro país, estuvo aquí. Tenemos ahora titulares, ¿sí? Vámonos con portadas. Adelante, por favor. Estamos en Onda Digital, en Contacto Perú, por supuesto. Nos avisan, por favor, si es que tenemos los titulares en este momento para dar pase inmediatamente en nuestra emisión del día de hoy, viernes. Hoy es viernes, por supuesto, deseando a ustedes que pasen un hermoso fin de semana y que estén conectados a todo lo que sucede a través de Onda Digital Televisión, en todas nuestras plataformas en el que estamos transmitiendo el día de hoy. Ahora sí, ¿estamos listos? Adelante, por favor.